Bueno, pues muy buenas noches, amigos. Gracias por asistir a esta charla que con mucho gusto y después de algún tiempo de no participar en mi oficina, pues me va a tocar en esta jornada. Un saludo de nuevo para todos allá en sus respectivos países. Em, Como les decía, bueno, yo he dado ya varias charlas en mi oficina y quería pues dar alguna con un tema algo diferente, algo tal vez innovador y desde alguna perspectiva diferente, pensando en presentar un caso, un estudio de caso. En este caso vamos a ver el tema de Costa Rica, eh, en un tema que puede ayudar a filatelistas, tanto temáticos como no temáticos, a pensar un poco más en el material que estamos incluyendo en nuestras colecciones. Y es por eso que hoy les traigo este tema de la marcofilia y temática, eh, enfocado ahorita lo vamos a ver un poco cuál es el alcance de la charla, pero enfocado en este tema de la marcofilia que, como vamos a ver, pues no es exclusivo de la temática, sino que es algo que más bien viene, o que nace y se desarrolla más desde la historia postal, em, para plantearles a ustedes esta historia que vamos a comenzar. Es un recorrido histórico, ¿verdad? Es un recorrido histórico de cómo pienso yo que ha ido evolucionando el tema de la marcofilia, pero desde una perspectiva temática. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero, obviamente, pues los agradecimientos respectivos. Muchas gracias al patrocinio de la FIAF y de la FIP en esta plataforma de mi oficina. Por supuesto, bueno, a la Federación Costarricense de Entidades Filatélicas, que siempre nos ha dado el apoyo, y por supuesto, pues agradecer nuevamente y infinitamente también a mi oficina por estos espacios en donde podemos aprender mucho de filatelia y demás. Entonces, un saludo muy cordial desde Costa Rica, desde la ciudad de Cartago, donde estoy en este momento, desde donde estoy dirigiéndome a ustedes. Bueno, primero vamos a hablar un poco del alcance de esta charla. Vamos a hablar sobre marcofilia. La marcofilia, pues como lo expresa esa definición, que es una definición genérica que puede uno encontrar en cualquier buscador, habla de que es el estudio de los matasellos, ¿verdad? Recordemos que el matasello es una invención que nace al mismo tiempo que el sello postal, para inutilizar el sello, em, una vez que ya ha sido usado, para que no pueda volver a usarse. Em, Se relaciona mucho también con lo que llamamos marcas prefilatélicas, que también son sellos, ¿verdad? También son marcas que se dejaban en las cartas para indicar alguna información de origen, destino, em, si estaba el porte pagado o no, o qué tipo de transporte se usaba, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estudiado mucho, y en estas charlas de mi oficina hemos visto bastantes charlas acerca de historia postal. Em, y tomando en cuenta de que es muy vasto, ¿verdad? Muy vasto el tema de los matasellos, y es lo que vamos a ver hoy. Hay una excepción que vamos a hacer hoy. Y es que en temática, en filatelia temática, se utilizan mucho las marcas y los matasellos para ilustrar algún tema, para contar la historia de algún tema a través de la toponimia, ¿verdad? Que es el estudio de los lugares, el estudio de los nombres de los lugares. Por ejemplo, en Costa Rica hay eh, localidades o sellos toponímicos famosos como Garza, como Salinas, etcétera, que son nombres que aluden
a un objeto, a un ser vivo, a una profesión, a una actividad que pueden utilizarse en las colecciones temáticas, ¿verdad? Si queremos apoyar la historia temática con este tipo de material postal, pues lo podemos hacer. Pero en este caso lo vamos a dejar para otra charla. No vamos a hablar de la toponimia en las marcas postales. Vamos a centrarnos en la imagen, ¿verdad? Entendiendo la imagen como lo que está plasmado en el sello, en la marca o en el matasello, que son elementos, como les digo, elementos postales que transmiten un mensaje y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, como es el objetivo que pretende esta charla, ir viendo esa evolución, pero que también se convierten en herramientas muy importantes para incluirlas dentro de las colecciones temáticas. Entonces, el primer considerando de la charla es que vamos a centrarnos en lo que es la imagen, ¿verdad? Lo que la imagen expresa, no como un texto, no como un nombre, sino como precisamente una imagen. Algunas ideas clave para iniciar, ¿verdad? Es importante que el- los matasellos, sobre todo desde la prefilatelia, alude mucho a la historia postal. De hecho, muchas colecciones de historia postal son colecciones de marcofilia, ¿verdad? Sobre todo, bueno, las colecciones prefilatélicas, perdón, son colecciones de historia postal que tienen que ver con la marcofilia, o sea, con el uso de diferentes marcas en diferentes lugares que nos dan información incluso información histórica de lo que estaba sucediendo en ese momento, en algún país, en algún territorio, algo que cambió, algo que, em, que sucedió en términos de los sistemas de correos. Y esas colecciones, que son colecciones de historia postal, pues se utilizan en mucha medida y algunas veces en total medida las marcas postales o matasellos. También desde otras perspectivas se puede ver el tema de la marcofilia. Por ejemplo, en las colecciones de filatelia tradicional es común encontrar estudios de marcofilia, estudios que indican orígenes o destinos u otra información montado en un base de un estudio tradicional. Es decir, presentamos la emisión, ¿verdad? No solamente presentamos pues el proceso de producción, ¿verdad? Las variedades, los errores, las emisiones, el uso postal, pero también se pueden mostrar estudios de marcofilia, es decir, de lugares, de poblaciones, y que también cuentan una historia, ¿verdad? Porque eso es muy importante también en filatelia temática, que no solamente es presentar una imagen, porque nos sirve la imagen para ilustrar el tema, sino que también es importante eh, enriquecer el estudio temático y el estudio filatélico con una investigación de qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en historia, en estudios tradicionales, podemos hacer un estudio de poblaciones, ¿verdad? Poblaciones que existían o que ya no existen, cuál era la población que había en ese momento, qué tan relevante era esa población para que hubiera un servicio postal, qué tan escasos, ¿verdad? Se vuelven o se convierten ese tipo de marcas. Entonces, desde una perspectiva tradicional también son muy utilizados los, los sellos y las marcas. Em, y muy importante, que lo que mencionaba, que también son un indicador de sistemas postales, ¿verdad? Este, por supuesto que las primeras marcas, pues eran marcas, pues, que no daban mucha información, pero que sí eran muy relevantes a la hora de manejar y de transportar esos materiales. Y conforme fue evolucionando el tiempo, se incluyeron, como vamos a ver también en esta presentación,
el tema, por ejemplo, del correo aéreo, el tema del transporte por tren, ¿verdad? Los famosos ambulantes, el correo ambulante, y otros tipos de correo que se evidencia su utilización y su evolución a través de los sellos y los matasellos. Em, que eso fue, como les digo, fue evolucionando y llegó un momento en que alguien dijo, bueno, podemos no solamente utilizar estos matasellos para su función principal, que es inutilizar los sellos, sino también lo podemos hacer para una manera de divulgación, de propaganda incluso, de promoción de algo, de promoción de un país, promoción del turismo, promoción de las exportaciones o promoción de productos. em, y conmemorar fechas, conmemorar actividades, etcétera, etcétera. Entonces, también estos matasellos adquirieron un valor temático importante a través del tiempo por esa nueva información que las imágenes nos daban. Y, y bueno, eh, como parte importante de la historia del correo, también los matasellos nos ayudan a comprender la historia postal, como ya lo mencionaba, de un país, de una región, de un proceso, y los elementos importantes históricos y representativos de territorios y países. Entonces vamos a comenzar el viaje. Pero hablemos un poco de prefilatelia y vamos a enfocar este estudio como les decía, en un viaje a través del tiempo con las marcas de correo utilizadas en Costa Rica. Estas marcas son, bueno, del periodo anterior al primer sello postal en Costa Rica, que fue en 1863, y que se utilizaron en los servicios de correo. Perdón. Como les decía, vamos a enfocarnos en las imágenes. Entonces, estas imágenes, como ven ustedes, tienen algún significado iconográfico o dan alguna información que nos pueden ayudar a ilustrar una colección temática. Estos son tres ejemplos solamente. Bueno, tenemos este que es un árbol que tiene una historia muy interesante. Se le conoce como el árbol de Bagaces, que era la población donde se utilizó este sello, que fue utilizado por un expresidente que tenía una finca por allá y, bueno, lo usaba para ilustrar la correspondencia, pero se convirtió en un elemento famoso, ¿verdad? El famoso árbol de Bagaces. Este sello prefilatélico de Cartago, que es acá la ciudad donde yo vivo, que tiene algunos adornos, ¿verdad? Algunos detalles que podrían interpretarse de alguna manera o podrían entenderse para, para utilizarse en un tema específico. Y por supuesto, pues algo evidente y obvio como el barco que se utilizó en la ciudad de Punta Arenas, que claramente alude a un tema naval, ¿verdad? Un tema de transporte, un tema de navegación, que son elementos que pueden utilizarse en una colección temática. Acá nada más les pongo un ejemplo de su uso. Acá el problema es conseguir estos materiales, porque son bastante escasos, ¿verdad? Por ejemplo, el barquito creo que solamente se conocen un par de sobres con esa marca. Pero, bueno, son elementos que podemos buscar y podemos utilizar para las colecciones temáticas. Son marcas prefilatelias, hay que tomar en cuenta eso y por supuesto, al ser marcas muy famosas o muy estudiadas, hay mucha información que nos pueden dar, ¿verdad? Como les mencionaba, dónde fueron originados, quiénes los hicieron. Recordemos que en esa época, pues, estas marcas, algunas eran artesanales, algunas eran hechizas, no habían sistemas en todo el mundo así estructurados o estándares. Entonces, también todo eso es objeto de estudio, ¿verdad? Aquí hay uno que es
como limítrofe porque es un- una marca oficial, pero que tiene algunos elementos como montañas, como el valle este, que son elementos también que pueden utilizarse temáticamente. Pero bueno, eh, en- eh, y no hay mucho más en Costa Rica, o sea, puede haber alguna otra cosita y lo primero que vemos acá y lo primero que entendemos y una de las primeras conclusiones es que la riqueza de imágenes en marcas perfilatorias en Costa Rica es bastante pobre. O sea, es muy, muy, muy pobre y muy difícil conseguir alguna imagen que podría utilizarse en una colección temática. Entonces, continuemos el viaje. Vamos a la primera emisión de estampillas. Bueno, ya tenemos la estampilla y como les decía, bueno, la necesidad de de matasellar la estampilla para que no pueda volver a ser utilizada, nos lleva al uso de diferentes tipos de matasellos. Y comenzamos a ver un poco, de nuevo, pensando en la riqueza temática que podrían tener estas marcas, vemos que tampoco es mucho, ¿verdad? Lo que podemos sacar. Estas marcas de acá, que se utilizan marcas tipo barrilito, ¿verdad? Que algunas tienen algunas indicaciones, números, pero que básicamente son muy parecidas. La mayoría bueno, la mayoría no, mucho del uso de matasellos en esa época eran más bien fechadores rectangulares, como este que está acá, se utilizó mucho, que no da mucha información tampoco temática, y por supuesto, pues muchas marcas de las poblaciones donde existían las oficinas de correo, como lo podemos ver en estas imágenes. Algunas otras que tenían un poquito más de elementos en el diseño. Hay que recordar que en esta época, por supuesto que los sistemas de correo, los sistemas postales no estaban tan modernizados y no estaban tan completos como más adelante, digamos, en el siglo XX. Estas son marcas del siglo XIX. Entonces, estos matasellos muchos se hacían en madera, en algunos metales muy pocos. Eh, Incluso se sabe de algunos otros materiales como corcho, como otros que se utilizaron para este tipo de marcas. Entonces no había como un estándar, entonces se utilizó muchos tipos y bastantes variedades. Pero volvemos a lo mismo, la riqueza temática pues no es la que uno esperaría. Bueno, vemos algunas otras marcas, por ejemplo, una estrella, que ya ahí vemos algún elemento diferente que podría utilizarse en una colección temática. Bueno, este otro barrilito, esto seguimos hablando de la primera emisión. No hay mucho más en la primera emisión, hay muy pocas marcas. Vamos a ver algunas más adelante, pero que se utilizaron también en otras emisiones, como por ejemplo las emisiones de, de, de los años siguientes, donde vemos algunos elementos como, bueno, esto que parecen unos labios o una semilla de café. Bueno, uno podría interpretarlo de diferentes maneras. Por supuesto, siguen apareciendo estrellas, que era un elemento muy común, ¿verdad? Y muy utilizado. Acá vemos ya algún elemento un poco más rico, que eran utilizados sobre todo por eran marcas extranjeras o marcas de barcos que hacían los transportes, por ejemplo el Altai, que tenía estos tipos de anclas, ¿verdad? Pero que bueno, son elementos que ya aparecen con un poquito más de sentido para poder em, plantear una idea, un capítulo en nuestra colección temática. Eh, Siguen apareciendo estrellas en estas emisiones, ¿verdad? Entonces, eh, al parecer era un elemento pues muy reconocible y que se utilizaba bastante. Y muchos de los sellos de la época pues tienen este tipo de elementos. Que bueno, entonces lo que estamos buscando es marcas cuya imagen nos brinden un mensaje, y ese mensaje puede ser traducido ya sea en un texto filatélico, en un texto temático, o en una idea que pueda ser incorporado
al hilo conductor de nuestra colección temática. Pero nuevamente, seguimos avanzando a través del tiempo y nos damos cuenta de que sigue siendo pobre, ¿verdad? El, el- el tema de las imágenes que pueden utilizarse. Aquí hay algunos otros ejemplos interesantes. Estas son reproducciones de algunos sellos utilizados en, en emisiones de la época. Estamos hablando de 1880 por ahí, 1890. Como esta que es muy interesante, ¿verdad? De una isla que tenemos acá en Costa Rica, en el Pacífico, que en esa época era un presidio muy famoso, comparado incluso con la isla del Diablo. Que bueno, aquí tenemos un elemento interesante, ¿verdad? Por lo menos tenemos ahí una imagen que representa un barquito, entonces estos elementos pueden ser utilizados temáticamente. Por supuesto que seguimos viendo anclas, que la mayoría, como les digo, eran de matasellos extranjeros o de barcos que hacían el canotaje o que hacían el servicio de, de transporte del correo. Este que está acá, que es muy interesante, que es telegráfico, pero se sabe que fue utilizado de alguna manera en servicios postales, que es, bueno, es una mano ahí sosteniendo unos rayos, y ahí tenemos ya elementos como la mano, como los rayos, como el fondo, que son elementos que ya pueden interpretarse como temáticos. Eh, un poquito en esa época también, sobre todo en la emisión de escudos de Costa Rica de 1892, se utilizaron algunos matasellos, conocidos como matasellos mudos también, porque pues no eran, no expresaban el lugar de origen, ¿verdad? De la población, sino que eran imágenes, representaciones, en donde ya vemos alguna algún uso interesante que puede dársele a estas marcas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que está acá es muy famoso acá en Costa Rica. Algunos lo llaman el monkey face, la cara de mono, u otros le llaman el pumpkin face o la cara de calabaza, em, que es un matasello que, bueno, ha sido estudiado, se sabe cuál población es que se utilizó. Pero ya ahí tenemos una imagen de algo que podemos utilizar. Podemos utilizar la nariz, los ojos, la boca, la cara, como elementos temáticos. Esto que parece un trébol, ¿verdad? Por supuesto que las estrellas siguen apareciendo. Aquí ya tenemos una estrella de David que ya alude a un aspecto religioso, un aspecto de una creencia, una religión. Este que está acá, que a mí me parece como una parte de un dado, ¿verdad? O esta figura interesante. Y esta media luna, ¿verdad? Que también nos puede servir en una colección del cielo, del espacio, de la luna, etcétera. Entonces, ahí ya vemos que estos matasellos, aunque todavía no forman parte de un sistema postal propiamente dicho, sino que muchos de estos, repito, son hechizos o son hechos, incluso algunos son ambulantes, es decir, que fueron utilizados en el transporte del ferrocarril, del correo. Ya tienen algunos elementos, pues temáticos que se pueden utilizar. Y hablando un poco de estos, de los sistemas, ¿verdad? También a finales del siglo XIX se utilizaban matasellos para el servicio ambulante, ¿verdad? Aquí pongo algunos ejemplos para ilustrar, pues, algunas marcas del siglo XIX, este es del siglo XX, pero las que están acá son del siglo XIX, que a pesar de que había mucha variedad, casi muchas poblaciones y muchos servicios ferroviarios, tenían marcas de este correo ambulante que han sido bastante estudiadas, hay colecciones muy interesantes acá en Costa Rica, pues el valor o la riqueza temática sigue siendo muy escasa, ¿verdad?
Yo acá rescato, por ejemplo, este que es como un cinturón, ¿verdad? Tiene algunos elementos que podrían utilizarse, pero no más allá, ¿verdad? Entonces, se queda como todavía muy pobre. Bueno, ya nos podemos adentrar un poco en el siglo XX y si creíamos que la cosa iba a mejorar, pues más bien totalmente al contrario, porque sucedió un fenómeno pues eh, muy lógico y es la modernización de los sistemas postales, los sistemas de correo. Entonces ya había una oficina o un sistema de correos establecidos en el país y se comenzaron a estandarizar muchas cosas, ¿verdad? Entrando los primeros años del siglo XX, ya los matasellos ya eran un poco como estos, ¿verdad? Ya tenían sentido o eran, tomando por supuesto como referencia, pues otros países o otros sistemas, pero comenzaron a ser muy estándares, ¿verdad? Estos matasellos circulares con círculos concéntricos, donde estaba el fechador, ¿verdad? La fecha, que era un dato muy importante, que vean ustedes que en los matasellos pasados no los teníamos tan claro. En algunos se volvió muy importante el tema de las fechas em, y por supuesto los lugares, ¿verdad? De donde se derivaban las cartas. Y como les digo, entonces comenzó a ser muy estándar. Por supuesto que aquí se pierde totalmente el tema de, de la imagen y del posible uso de este tipo de materiales eh, para 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 las colecciones temáticas. Voy a presentarles, perdón, estoy un poco afectado de la garganta. Esta es una reconstrucción de un sello especial elaborado para una ocasión específica que fue el centenario de la independencia. Esto, el colega Alfonso Molina lo ha estudiado bastante bien, pero ya comienza a verse una nueva tendencia, que es el uso del matasellos o de las marcas para conmemorar, ¿verdad? Para conmemorar algún, algún evento, en este caso, conmemorar el centenario de la independencia en el año 1921. Y se hizo este sello especial. Sigue siendo, obviamente, pues muy pobre temáticamente, pero ya comienza una tendencia a utilizar el sistema de correos para transmitir otro tipo de información. Y es en esta época donde empiezan a aparecer algunos cachets o eh, eh, digamos, algunos sellos que iban acompañados, no necesariamente hechos para matasellar las estampillas, sino para transmitir algún tipo de información, promocionando el café, por ejemplo, o algún tipo de producto. Em, ya comienzan a aparecer este tipo de marcas. Pero a través de los años, y vean ustedes que ya estamos adentrándonos un poquito más en el siglo XX, pues la tendencia se mantuvo, ¿verdad? A estandarizar el diseño y la información que estaba los matasellos, de tal modo que se mantiene pues esa tendencia a tener un, un énfasis en la fecha, ¿verdad? En la fecha ya sea de salida o de llegada del material, de la correspondencia y de la información, pues en este caso del buzonero o el servicio oficial de Cartago o San José, pero
con una perspectiva muy, muy estándar, ¿verdad? De los servicios de correo. Esto, por supuesto, que volvió o consolida la falta de información y la falta de riqueza temática en este tipo de material. Como les decía, bueno, comenzaron a aparecer algunos otros matasellos que tienen por su condición, por su origen, por su uso, ya tienen algún tipo de posibilidad de usarse en alguna colección temática, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el correo aéreo, los primeros vuelos que se conmemoraban con una marca en la correspondencia. Aquí vemos algunos ejemplos de esos primeros vuelos entre Costa Rica y algunos lugares. Un servicio interno, ¿verdad? Inaugurado en los años 30, em, que pues aportarían mucho a una colección temática que tiene que ver con la aviación y esto, pero que por lo general son más utilizados en colecciones de aerofilatelia, ¿verdad? En realidad esta clase filatélica de la aerofilatelia pues se nutre mucho de información de primeros vuelos, de orígenes y destinos, de sistemas de transporte aéreo, que pues en esas colecciones pues vemos mucho este tipo de material, pero eso no quita que podamos utilizar esto en alguna colección temática. Acá es un caché muy conocido acá, que es un homenaje a un aviador mexicano que también es ya entrando un poquito más en el siglo XX, que también tiene algunos elementos que, que pueden ser utilizados temáticamente. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir a los años 60. En los años 60, sobre todo, hay un cambio que origina una posibilidad muy interesante para el uso de matasellos en colecciones temáticas. Y es que en Costa Rica se comenzaron a utilizar eh, ya, digamos, sistemáticamente eso ya existía desde antes, pero sistemáticamente en los años 60 fue que comenzó a utilizarse y a crearse el famoso sobre de primer día de circulación, ¿verdad? Acá está un ejemplo, ¿verdad? De este tipo de material que, que siendo material filatélico, es decir, construido por el correo. Anteriormente, pues, como les digo, no era que no existía o no se utilizaba, sino que más que todo las, eh, las personas particulares hacían este tipo de material, pero en algún momento el correo fue el que comenzó a utilizarlo como material promocional y para mostrar el lanzamiento de las nuevas emisiones. Y se trata de poner en un sobre pues la emisión completa o por partes, dependiendo del número de estampillas, y matasellarlas con un sello de primer día, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De uno de estos sellos de primer día de circulación que lo que hacían era pues anular las estampillas. Pero bueno, el tema es que comenzó a verse este tipo de materiales como pues, de promoción, como les decía, de la filatelia. Actualmente los sobres de primer día eh, tienen un problema en las colecciones temáticas, ¿verdad? Que primero que no son nada recomendables utilizarlos a pesar de que tengan algunos elementos que pueden ser vistosos, que pueden ser interesantes para colecciones temáticas. Es bien sabido por los temáticos que es un material que a menos que sea algo muy, muy raro o que pueda contar una historia muy específica o que nos puedan ayudar a entender algún tema, lo recomendable es no usarlos, ¿verdad? Del todo.
entonces no son muy útiles para colecciones temáticas por ese tema. Sin embargo, su uso más generalizado, porque a partir de esa fecha, para todas las emisiones se hacían sobres de primer día, plantean la posibilidad de que los elementos por separado pudieran ser vistos de esta manera y pueden ser utilizados en colecciones temáticas. Por supuesto, si analizamos un sobre primer día, vemos que consta, bueno, de una emisión de estampillas que no tiene mucho sentido presentarlo así en una colección temática, sino que es mejor hacerlo el sello por separado. Entonces, digamos que ahí no ganamos mucho. Las imágenes y la información que están impresas en el sobre, que tampoco lo podemos usar porque no es material postal, es material filatélico. Entonces, el único elemento que uno podría decir que tiene posibilidades y tiene un potencial de uso es el matasello, porque lo podemos ver como un elemento separado, porque pues es difícil encontrar un matasellos de estos, por ejemplo, en una carta circulada, es algo difícil. Y encontrarlo solo, o sea, material donde solamente está el sello, tampoco, porque no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tampoco podemos mostrar el aparato que produce esa imagen, ¿verdad? Porque no lo podemos poner en una colección. Entonces eso nos da como una idea de que es un elemento que podríamos pensar que puede utilizarse. Bueno, y como les decía, pues es una posibilidad. Pero lamentablemente, entramos en un periodo de mucha estandarización, ¿verdad? Ya estamos acá en los años 60, años 70, y vemos que todos estos benditos sellos de primer día de circulación, pues todos son iguales. Ninguno nos da, digamos, alguna riqueza filatélica, temática, que podamos utilizar, a pesar de que los temas acá, vemos aquí por ejemplo el libro, el turismo, iglesias, niños, seguros, etcétera, etcétera, son temas que bien podrían estar en una colección temática. En este caso no los podemos usar porque no nos dan una información de imagen que podamos utilizar. Es decir, no se utilizaron imágenes para ilustrar estos matasellos de primer día de circulación. Y esta tendencia se mantuvo casi que por todos los años 70. Los mismos, si uno revisa los sobres de primer día de toda esa época, pues casi todos eran iguales, ¿verdad? Hay muy pocas excepciones, pero que en realidad no aportan mucho más de lo que podemos ver que era el formato en ese momento, que nuevamente, pues lo importante era pues la fecha del primer día de circulación, obviamente. El Correo de Costa Rica, todos eran de San José, porque era donde se emitían los sobres de primer día, donde se creaban, y el nombre de la emisión en dos líneas y en una tercera línea, primer día de circulación. Y como les digo, esta tendencia se mantuvo muchos años. Eh, Llegamos a los años 80 y un cambio, ¿verdad? Un cambio, incluso hasta institucional, ¿verdad? Pues, la empresa de correos pasó a llamarse Cortel, Correos y Telégrafos, y se siguieron utilizando y se siguieron elaborando sobres de primer día, pero como vemos, pues no mucha, mucho cambio en la tendencia de hacer cosas muy iguales siempre, ¿verdad? O de estandarizar este tipo de cosas. Prácticamente desde el año 79 hasta el año 83, los matasellos de primer día eran iguales todos. Vean ustedes, tenían el logo de Cortel, primer día, la fecha,
el nombre de la emisión, San José, Costa Rica, y prácticamente todos los matasellos eran iguales. Por supuesto que otra vez perdemos aquí, digamos, la posibilidad de poder tener imágenes que nos puedan ilustrar y aportar a una colección temática. Eh, y bueno, uno se pregunta por qué. Bueno, obviamente, pues la respuesta es precisamente lo que les he estado comentando en toda la charla, ¿verdad? La necesidad de los sistemas de correo de tener procesos estandarizados y de que nadie se había planteado, pues hasta ese momento, la posibilidad de un cambio, de un cambio importante. Hay una excepción que me parece que es muy interesante y que merece un poco más de estudio. Yo no tengo las respuestas, pero en el 82 salieron cosas como esta, comenzaron a salir cosas como esta, ¿ya? Algunas ocasiones especiales o algunas fechas importantes comenzaron a ser plasmadas en este tipo de cachés o de marcas, que algunas se utilizaban como matasellos para utilizarse en la correspondencia. En este caso, bueno, alguien dijo, bueno, conmemoremos la visita del presidente Reagan a Costa Rica con, con una marca postal que podemos utilizar en las cartas y para transmitir ese mensaje de que estamos conmemorando esta visita del presidente de Estados Unidos. En esa época no eran común. De hecho, es una de las pocas que yo conozco de esa época. Estamos hablando de los principios de los ochentas, que tenían esa intencionalidad y que aún así pues siguen siendo elementos muy pobres en cuanto a iconografía y en cuanto a uso de imágenes. Pero bueno, ya las cosas tenían que cambiar, ¿verdad? Y en 1983, lo que yo entiendo y con la indagación que yo he hecho en este tema de marcofilia, por fin aparece un sello que tiene elementos de imagen que pueden ser utilizados temáticamente de una manera más natural, más fácil y más, digamos, eh, más correctamente, tal vez podemos decirlo. Y es que en marzo de 1983 aparece lo que, repito, a mi entender es el primer matasellos eh, sobre el primer día. Que recordemos, el sobre el primer día, pues su función era eh, marcar o conmemorar la salida de una emisión postal, pero esta fue la primera vez en donde ya habían este, elementos de imagen que son claramente reconocibles y que pueden ser utilizados en colecciones temáticas, ¿verdad? La tierra papal, las llaves, el escudo, los adornos, estas como bufandas, ¿verdad? Son elementos que ya nos dan algún tipo de riqueza temática que vamos a usar en colecciones de vestido, de religión, etcétera, ¿verdad? Casi al mismo tiempo se comienza a utilizar otro tipo de material, que sigue siendo un matasellos, pero la función era distinta, y es matasellos conmemorativos. Un poco lo que les comentaba anteriormente de este matasellos de la visita de Ronald Reagan, pero ya con otro formato y acompañados de algún material. En este caso también habían sobres de primer día, pero los sobres de primer día ya no eran para marcar el inicio de las emisiones postales, sino que eran eh, para presentar el mismo matasellos. Y repito, a mi entender y con la investigación que yo he hecho, este fue el primer matasellos conmemorativo que ya tenía esa función y que tenía ese formato también, porque el formato era, bueno, en un sobre, pues se ponía una estampilla X, que muchas veces no tenía absolutamente nada que ver con
con la imagen y la intención del matasellos, pero que ayudaba a ilustrar ahora sí el matasellos. Y aquí, pues obviamente, sin ser una misión postal, pues se conmemoraba un evento que era la visita de este buque a Costa Rica, por el puerto del Pacífico, el puerto de Punta Arenas. Y por supuesto que con un elemento temático pues muy claro, ¿verdad? Que es el barco, ¿verdad? Este barquito que es el que como velero pues podía utilizarse en colecciones de navegación, de barcos, de transporte marítimo, etcétera, etcétera. Eh, y si durante los 150 años anteriores habíamos planteado la tesis de que la riqueza temática era muy pobre, a partir de los años 80 en Costa Rica, pues comenzó a explotar el asunto. Y comenzaron a presentarse en todas las emisiones y en muchas conmemoraciones, y no solamente en conmemoraciones, sino también en otros eventos, ya matasellos de primer día para misiones postales y matasellos conmemorativos que ya ahora sí con bastante riqueza temática. Les pongo algunos ejemplos, ya específicamente desde la perspectiva de diversos temas o temáticas que pueden perfectamente ser utilizados en nuestras colecciones. Acá, por ejemplo, pues el tema de los deportes, de los tipos de deportes, los podemos usar en colecciones temáticas específicas de fútbol, de atletismo, ciclismo, eh, natación, etcétera. Em, También, por ejemplo, estos ejemplos que son ejemplos de fauna marina, eh, que en los matasellos de especies, especies animales o plantas o de biodiversidad, dan la posibilidad de explorar un poco más, no solamente un tema específico, sino otros temas. Por ejemplo, si tenemos una colección de fauna marina, este tipo de material nos pueden ayudar a, a, a explicar subtemas o explicar otras cosas como los hábitats, como las costumbres el comportamiento de las especies, su alimentación, su reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho, ahora sí, a fortalecer la investigación temática que, como ustedes saben, pues también es calificada en las colecciones temáticas. Entonces, no solamente nos aportan materiales diferentes, sino que también nos ayudan a contar la historia y a fortalecer los conocimientos filatéricos y temáticos. Otros temas, el tema de la música, ¿verdad? Podemos verlo desde diferentes puntos de vista, los instrumentos musicales, las obras, o tipos de interpretación, etcétera, etcétera. Acá tenemos ejemplos de flora. En Costa Rica, mucha de la filatelia temática de flora está muy enfocada a lo que son las orquídeas. Curiosamente, la gran mayoría de las emisiones postales, de los matasellos y de otros materiales como enteros postales, tienen mucho que ver con orquídeas, pero de pronto aparecen cosas interesantes como hongos, eh, como árboles, ¿verdad? Otro tipo de especies que nos pueden ayudar en colecciones temáticas. Ciencia y tecnología, ¿verdad? Aquí algunos matasellos que nos podemos este, eh, tener temas más específicos, ¿verdad? Como vemos acá, microscopios o tecnología de plasma, otras cosas, pero enmarcados también en una temática pues, tecnológica o de ciencia. Por supuesto que un tema que es muy recurrente, pues el tema de todo lo que es el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, sobre todo en los años 80 y 90, cuando se conmemoraron los 500 años, el quinto centenario, hubo mucho material, no solamente sellos postales, sino también matasellos con este tema.
El tema, bueno, el arte precolombino, ¿verdad? Los diferentes artefactos de las culturas y de las civilizaciones que anduvieron por acá y que dejaron su legado artístico, cultural, los petroglifos, por ejemplo, estos artefactos también, colgantes, algunos de oro, otros de piedra, otros de jade. Entonces también esos son elementos bastante utilizables en colecciones temáticas. Medios de transporte, ¿verdad? Desde autos antiguos, pasando por los aviones, por ferrocarriles, hasta el transbordador espacial, eh, que hay mucho material que puede utilizarse en las colecciones. El tema de la educación, ¿verdad? Aquí se ilustra con una educación secundaria, educación superior, universidades, facultades, etcétera. Cartografía, ¿verdad? Un saludo para mi amigo Roberto Clavero, que, que puede utilizar ese tipo de materiales, el tema de los mapas o la cartografía visto desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? El uso de los mapas para expresar, por ejemplo, la unidad continental o el continente americano, específicamente como una isla o un accidente geográfico como una península. Muy interesante porque es un mapa, pero con un uso geográfico, ¿verdad? De interpretación geográfica del mapa, que siempre me ha parecido muy interesante. O que es una expresión de los límites entre países a través de la representación cartográfica precisamente el límite entre, en este caso, Costa Rica y Panamá. Como ven, pues ya con un tema específico, pues se pueden buscar materiales que aportan diferentes puntos de vista a la temática. Acá tenemos algunos insectos. También muy interesante porque, como les decía, en el tema de la biodiversidad, nos ayuda mucho no solamente a ilustrar el tema, sino también que nos dan información sobre las mismas especies. En este caso hay algunas identificables, como mariposa espejito o esta mariposa morfo, esta chinche, que es la que transmite la bacteria que produce el mal de Chagas. Em, estas mariposas que son más estilizadas, aunque esta sí es una caligo, se puede identificar la especie. Pero son elementos que en una colección temática de insectos o de mariposas o algo relacionado, pues nos pueden dar bastante riqueza en, en cuanto al uso de este material y la información que que podamos ir revelando con esto. Bueno, el tema de las aves, que es un tema que a mí me gusta mucho. Pues sí, aquí también vemos las especies específicas. Podemos hablar de comportamientos, ¿verdad? En este caso, pues es muy claro el vuelo en algunos, estos que están perchando, que están en pareja, eh, los elementos que podamos identificar, en este caso las alas, el tamaño de las alas con respecto al cuerpo, el tipo de pico, ¿verdad? Que no es lo mismo el de un ave rapaz, el de un ave insectívora, o de un colibrí, o de una, de una lapa como esta, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de alimentación y todo eso se puede, se puede implementar en una colección y que podemos ver esos elementos, ¿verdad? Y en general, el tema de la fauna es un tema muy rico que, que, que puede ser identificado muy fácil de las emisiones de matasellos que han habido. Y bueno, tenemos diferentes tipos de especies, tanto mamíferos como anfibios, como reptiles, etcétera. Que repito también, y es muy importante, pues nos pueden ayudar a interpretar
eh, diferentes elementos del tema. Eh, Acá voy a hacer como una especie de paréntesis y esto puede ser tema de otra charla, pero sí es muy importante cómo presentar este tipo de materiales o cómo ponerlo en una colección temática, porque no he hablado de eso, he hablado del buscar y de la importancia de buscar eh, imágenes y representaciones que nos puedan ayudar en las colecciones, pero todavía no he hablado de cómo presentarlos. Y es un tema relevante, bastante relevante, porque la gran mayoría de estos materiales están en un sobre de primer día, ¿verdad? Como les comentaba antes. Y el sobre de primer día tiene varios elementos. Eh, y no es recomendable poner el sobre completo porque eso le baja el nivel a la colección al tratarse de un elemento filatélico. Pero sí pensamos en que lo que nos interesa no es todo el conjunto de elementos, sino solamente el matasello, podemos presentar, aunque esté en un sobre circulado o en un sobre de primer día, podemos presentar el matasellos de esta manera. Estas dos imágenes son fotografías que tomé hace unos días en la Asociación Filatélica, en una colección de don Luis Fernando Díaz, a quien no le pedí permiso, por cierto, así que le pido disculpas, se me olvidó. Pero, bueno, estaban exhibidos públicamente. Pero son dos usos de estos matasellos en una colección temática. En este caso es una colección que tiene que ver con las manos. Y vean ustedes que lo que se hace es que se hacen estas ventanas, ¿verdad? Este tipo de solución de diseño en donde estas ventanas lo que presentan solamente es el elemento que nos interesa. En este caso, lo que nos interesa mostrar no es la estampilla, no es el sobre completo, con cualquier otra imagen que se encuentre en ese sobre, sino que lo que nos interesa mostrar es el matasellos. Y este matasellos, en este caso, pues obviamente, pues con este elemento muy atinente, digamos, a la colección de las manos, ¿verdad? También, acá el coleccionista pues quiso presentar también otra información que pues colabora con el tema de la investigación y de los textos temáticos y filatélicos, pero claramente aquí el elemento que se está señalando y que se le está diciendo al público cuál es el elemento que me interesa mostrar es el matasellos, ¿verdad? Entonces, esta es una solución de diseño que es la más recomendable para presentar este tipo de material, que no solamente aporta por ser un tipo diferente al sello postal, y la idea es que haya variedad en cuanto a los materiales que se utilizan en una colección temática, sino que pues es un elemento muy rico este, por sus imágenes temáticas que pueden ser utilizadas en este caso, en este tipo de colecciones. Acá pongo otro ejemplo. Estos ejemplos son tomados del libro de José Raúl Lorenzo de Filatelia Temática, este, en donde vemos también el uso de esta, de esta técnica, ¿verdad? En este caso, lo que nos interesa es hablar sobre el timón. No estamos hablando de barcos en este capítulo, sino que aquí lo que nos interesa hablar es del timón. Entonces, lo que hacemos es que hacemos las ventanas y ponemos el, la el lugar o el matasellos claramente visible que nos indica, pues, de dónde, o que nos ayudan, que nos permiten poder sacar la información sobre los tipos de timón, por ejemplo, utilizados en los diferentes barcos. Entonces, ven ustedes esta técnica que es la más recomendada, y acá podemos ver algunos sellos, perdón, algunos matasellos que tienen que ver con las anclas, también como una parte importante de la navegación o de los barcos.
que se presentan de esta manera. Incluso ven ustedes acá que el sello no tiene absolutamente nada que ver con las anclas, ¿verdad? Porque es una imagen de un ejercicio militar, pero el matasellos sí tiene un ancla acá estilizada y lo que hacemos es mostrar el fragmento del sobre donde se encuentra esta imagen, este material. Entonces, eh, quería presentar esto como parte de la charla para que quedara ahí la presentación, cuál es el uso más recomendable de estos materiales. Bueno, yo les decía que, que lo que quería era dar como un recorrido histórico por este tema de la marcofilia en Costa Rica enfocado en la temática. Y tal vez para llegar a presentarles una idea que ha sido plasmada en la realidad, y es que a través de los años y a través de estas indagaciones e investigaciones que en mi persona, con la ayuda de algunos otros compañeros filatelistas, hemos hecho en cuanto a la búsqueda y a la identificación de estos matasellos, pues decidimos crear una base de datos. Entonces ya tenemos casi terminada una base de datos con toda la información de los matasellos, para que pueda ser consultada por temáticos, tanto de Costa Rica o de cualquier lugar del mundo, en donde se pueda presentar la imagen del matasellos en una base de datos donde usted pueda buscarlo por palabras clave. Entonces usted puede meterse a la base y buscar, quiero que se me desplieguen todos los matasellos conmemorativos y de primer día de Costa Rica y otros que tengan que ver con un tema específico, o el tema no sé, de la paz, por decir un ejemplo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la paz como ejercicio, como concepto, quiero verlo. Entonces, ahí le van a aparecer todo el material que tenga que ver con ese tema, si es un tema que yo necesito para mis colecciones. Que sea como un referente para que otros países puedan hacer lo mismo, que sea como una ayuda a los temáticos para buscar ese tipo de material y, ¿por qué no?, para que puedan adquirirlo también, porque no necesariamente todos estos materiales están muy, muy accesibles, pero si ya yo sé que en Costa Rica hay algunos matasellos que yo necesito, bueno, yo puedo hablar con mis amigos de Costa Rica y decirles, bueno, necesito que me busquen estos matasellos y me los pueden ubicar y conseguir en algún tema específico. Entonces, yo quería aprovechar esta charla para hacer la promoción y el lanzamiento de esta base de datos que ya tiene más de 600 entradas, eh, en donde pues se pueden ubicar los matasellos por palabra clave o incluso por otro tipo de información. Ahí ustedes ven, bueno, está la fecha, está el tipo, si es conmemorativo, si es de primer día, por supuesto el motivo, aquí no se ven, pero cada uno de estos matasellos tiene una serie de palabras clave asociadas, ¿verdad? Que sirvan como cuando utilizamos el buscador y podemos buscarlo, por ejemplo, está específicamente que vemos por aviación, por primeros vuelos, etcétera. Y ya llegando al final de la presentación, no me queda más que hacerles una invitación muy especial. Recordarles que para el año 2027 vamos a tener acá en Costa Rica una exposición filatélica, así que guarden la fecha. Septiembre del 2027, espero verlos a todos ustedes por acá en un gran evento, una gran este, actividad que estamos desarrollando y que estamos trabajando desde ya en ella, para que nos acompañen el 2027 en la Filatica que tendremos el honor de organizar para toda la comunidad latinoamericana de filatelia. Y con esto estoy terminando con esta presentación. Muchísimas gracias por su atención
Quedo, por supuesto, que a su disposición para cualquier consulta y también si alguien está interesado en conocer más sobre este tema, pues con mucho gusto les podemos ayudar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Muy interesante. Bueno, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Luis Fernando. Muchas gracias, César. Buen día otra vez hoy. Sí, Eh, Fuimos un pequeño grupo a acompañar a Juan Herrera a una extraordinaria presentación en la Academia Morista sobre, sobre las investigaciones de Juan en la guerra de 1856 de Centroamérica contra el señor William Walker. A veces quisiéramos como que se repitiera la gesta. Eh, y Juan estuvo muy bien en la presentación. Y eso es la principal razón por la que pedí la palabra, es porque yo quiero ser el primero en felicitar a César y, y la gente que lo está acompañando en armar esa base de datos. Y, igual que a Juan Herrera por ese esfuerzo peculiar que está haciendo de la difusión de esa filatelia común de Nicaragua y Costa Rica, que es algo muy peculiar. Y cosas así que estamos haciendo en muy chiquito, con un grupo muy pequeño, pero de gente muy buena, y gracias al liderazgo de César, el apoyo de la FENCORI con Alfonso, y yo creo que se están haciendo cosas bien. Esa base de datos va a ser sin ninguna duda un recurso valiosísimo. A mí me gustaría, en relación con este tipo de cosas, hacer un par de precisiones. Eh, la primera es algo que tiene que ver con algo que precisamente en el almuerzo de hoy con la Academia Morista discutíamos o se discutió en distintos grupos y en la mesa general. Y es la importancia que tiene la historia para la historia postal. A veces, por ejemplo, se nos olvida que la historia del correo es parte de la historia postal. Y hoy César nos ha puesto aquí en evidencia algo muy importante sobre esa particularidad, igual que sucedió a mediodía con la presentación de Juan Herrera. En la presentación de Juan Herrera, el personaje que no se discutió es que el diseño de estampillas y la producción de estampillas en Costa Rica cambia brutalmente de los años 40 a los años 50. Son varias cosas las que suceden. Desaparecen los gobiernos republicanos abanderados por el doctor Rafael Ángel Calderón, de los cuales Bonilla Lara era parte, y entran los gobiernos socialistas, socialdemócratas, a partir del año 48, y esa influencia se refleja en las cosas que se empiezan a representar y a conmemorar en la filatelia y las técnicas que se usan. Eh, por supuesto que, como muchos de ustedes no estuvieron en esa sesión hoy en la mañana, a la larga estoy hablando chino. Pero en lo que sigue, César hizo una precisión alrededor del año 83 y la aparición de los, los canceladores pictográficos, y cómo se mantienen de manera sostenida. Y es que yo digo, no es que pretenda que a ese grupo se le haga un reconocimiento peculiar, pero hay que tener claro que en 1982 eh, el gobierno monje y el Partido Liberación Nacional y un grupo de gente distinta, digamos, otra vez tienen que irse los republicanos para la casa. Es una manera sencilla de decirlo. El
toman las oficinas de correos, la oficina filatélica, la Escuela de Bellas Artes empieza a ser representada fuertemente por primera vez en el diseño de los sellos y en el diseño de los matasellos. En ese momento, encabezada por Grace Herrera Miguetti, pero detrás estaba, por supuesto, Eric Hidalgo, y 4 años después ya toma posesión plena Eric Hidalgo. Pero en el año 82 no se puede hacer nada prácticamente porque las decisiones están tomadas por los grupos que dominaban hasta ese momento y se hacen 3 emisiones en el año 82 con acuerdos que habían sido tomadas por la Junta Filatélica del año 81. Y la primera emisión en la que libremente la nueva Junta Filatélica toma decisión, incluyendo el diseño del matasellos, es la visita del Papa en marzo del año 83, que fue lo que César nos dijo, pero que él no podía explicarnos, posiblemente por culpa mía, que nunca le conté esta historia, eh, eh, que a partir de 1983 hay un grupo de gente distinta haciendo cosas distintas en la oficina filatélica. No dura por mucho, dura 8 o 10 años. Después vuelve a cambiar las cosas. Y hoy día tienen otro razonamiento. No significa ni equivocado ni malo, pero necesariamente un poco distinto. En los años 80, Fernando Chávez como director de correos, Mayela Madrigal como directora de correos, miembro de la Asociación Filatélica, Mayela, Eric Hidalgo en la Junta, yo en la Junta, el diseño de las matasellos responde a una política en ese sentido, César, yo diría mejorada. Y ya que me dieron el honor de tener un piquito de la palabra para felicitar a un costarricense, también quiero agradecerle a ese costarricense el que haya utilizado materiales modestos de una colección mía modesta. No necesitaba pedir permiso, pero si lo necesita se lo doy para que las use como quiera, con una salvedad muy importante. Ninguno de los dos matasellos que César mostró cortados en ventana de la colección de las manos es un matasellos de primer día. Ambos son matasellos conmemorativos, no de primer día. Yo sigo resistiéndome a muerte a usar los matasellos de primer día. Estos son conmemorativos los dos y de verdad, de nuevo, gracias César por usarlos y ojalá se repita y se repita y se repita. Felicidades. Gracias, don Luis, por sus palabras. Aprecio bastante. César, primero felicidades por la charla, muy interesante, muy bonito el material que nos mostraste el día de hoy. Viendo las últimas cancelaciones de Costa Rica que nos mostraste, tan bonitas con esos diseños, en sí el cancelador, ¿es metálico o es de hule? Bueno, desde hace muchos años se utilizan de hule, Ah, ya. ¿verdad? Este, sí, sí, con algunas excepciones, ¿verdad? Se han utilizado de otros materiales como metal o madera, pero que yo recuerde, desde por lo menos de los años 80 para acá, la gran mayoría son de hule y fabricados por el correo. Ujú, Y son de muy buena calidad, por lo menos eh, digamos, para los estándares y que ujú, siempre, bueno, yo estoy en la Junta Filatélica en estos ujú, momentos y un tema que siempre vemos es que la imagen quede lo más nítida posible. Entonces, ujú, se trata de que no haya lugares donde se sature mucho de tinta o sí, donde los elementos no se vean porque son muy pequeños, etcétera. En eso sí pienso yo que se ha sido muy cuidadoso a través del tiempo, pero ujú. sí, son básicamente de hule. Sí, es que se ve muy nítido. Te voy a preguntar porque de tan nítidos pensé que era de metal, que son más nítidos todavía, pero que se nota que es un muy buen hule. ¿Y son autoentintables o son del maderito que lo tienes que entintar y De maderito, entintar y colocar. Ah, ya. Sí. Solamente algunos matasellos de oficinas, Ujú,
de oficinas filatélicas que como presenté muchos que son muy comunes, que solamente tienen el fechador. Sí se utilizan en muchas oficinas pues los autoentintables y otros, pero este tipo de matasellos conmemorativos y el primer día son todos de poner en la almohadilla y colocar en el papel. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto. ¿Quieres ¿Alguna otra alguna pregunta? precisión en lo de Mauricio? Adelante, Fernando. Lo que se pasa es que la ley prevé, yo no sé si todavía está vigente esto de que deben ser destruidos una vez que pasa un plazo después del uso del primer día y conmemorativo también. No siempre es así, Ujú, pero si van a ser destruidos es más fácil destruirlos de hule que los de metal. La otra cosa es que ujú. es un hule duro y aún así se supone que no se aplica más de unas 1000 veces Hola, cada uno. Ujú, hola. Sí, la idea es que solamente se utilicen durante un corto tiempo. Ahora, los conmemorativos se utilizan durante una semana, digamos, de lunes a viernes. Los de primer día de emisión de las estampillas se utilizan solamente durante un día. Como bien dice don Luis Fernando, pues la costumbre o la ley o no sé, o algún reglamento indica que deben ser destruidos una vez haya pasado ese periodo de tiempo. Em, pero a veces eso no pasa. En la Asociación Filatélica tenemos algunos. Yo tengo algunos acá, que uno los consigue porque alguien se los encontró por ahí. No me pregunten dónde. Y tengo entendido, dicen las malas lenguas, y aquí está don Alfonso Molina, que es el de la mala lengua, que ahí en algún lugar en el correo central, en alguna bodega o alguna oficina, hay un saco lleno de estos matasellos, de la parte mecánica. Y yo estaba tratando de averiguar a ver si es cierto para ir a verlos, pero no sé. Es una leyenda La urbana, ¿verdad, Alfonso? tesorería. ¿Perdón? En la tesorería. En la tesorería, bueno, dice En el Alfonso. común, en el común de la historia de Costa Rica era expensivo, vamos a decir, el servicio de correo, si se puede saber o si se tiene alguna información. Hay que recordar que Costa Rica no era, digamos, no estaba dentro de las rutas, pensando en el siglo XIX, por ejemplo. No era, por ejemplo, Panamá o no era Nicaragua, por donde pasaba mucha correspondencia internacional. A lo interno, pues éramos un país que tenía una tasa muy, muy baja de alfabetización. Hay algunos periodos en donde es muy difícil conseguir material por la escasez de uso. Así que no era muy intenso, así como que podamos compararlo con algún otro país, Argentina, Perú, Chile, Colombia, o sea, este, era un uso más bien más modesto, aunque sí, por supuesto que sí habían sistemas de correo que a principios del siglo XX pues ya estaban organizados plenamente y funcionaban en gran parte del territorio, incluso utilizando diferentes tipos de medios de comunicación. Ya hablé yo del ferrocarril, pero también el cabotaje o las vías marítimas y pluviales, que estaban muy bien organizadas. Pero si lo comparado con otros países, le puedo decir que no era tan intenso, pero sí había un, un sistema bien establecido, aunque sí, repito, llama la atención de que hay periodos, hay emisiones y hay materiales que son muy complicados y muy difíciles de conseguir precisamente por su escasez. No Claro, sé si, y, sí, 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 está bien. A lo mejor entre la capital y alguna otra segunda sí, ciudad sí, claro. podría haber otro destino más, pero sí, seguramente eh, no era fácil mantener esa estructura, ¿no es cierto? Debido al flujo de...
Sí, en esas épocas incluso teníamos territorios bastante alejados, a pesar de Costa Rica ser un país pequeño, ¿verdad? Relativamente, pues habían lugares que eran de muy difícil acceso, que eran lugares que tenían poblaciones importantes, pero que solamente se podían llegar por río, por tierra en ciertos momentos del año, porque había otros momentos en donde no se podía, etcétera, etcétera. Entonces sí, era un tema complicado el tema del, del uso del correo, dependiendo obviamente de la época. Estamos hablando del siglo XIX, ya repito, el siglo XX con el advenimiento del ferrocarril y, y ya pues, de otras vías de comunicación, pues la cosa mejoró. Claro. Y tenían, digamos, vamos a decir, los servicios de expreso, tarifa simple o común, y deben tener, obviamente, el envío internacional, ¿no es cierto? ¿Eso como en qué año, Luis, fue No, que se desarrolló? este Federico es un bandido, nos está poniendo trampas. No, Eh, eh, No, vamos a ver, Costa Rica es pequeño y es pobre, pero es un país en serio. Entonces, no, sí, 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 ya en 1840 el país está consolidado. Todavía es parte de la Federación Centroamericana, pero cuando se hacen las primeras estampillas en 1863 ya tiene su quinto o sexto presidente de la constitucional, República, vamos. de Ah, la República. Para 1890, que es un periodo muy cercano a lo que César le estaba mostrando, por ejemplo, ahí lo del presidio de San Lucas que mostró César, es de 1893, 94. En ese momento hay más o menos 150 estafetas postales establecidas con su cancelador y funcionando con intercambio completo. Costa Rica es de los primeros países en adherir a la UPU. Está entre los primeros 17 países que adhieren a la UPU. Y para el principio del siglo XX, ya en los años 30, está totalmente consolidada su participación en la UPAE. De manera que es un país que en la organización postal no está tan mal en ese momento, voy a decir una barbaridad, como está ahora. Hoy día el correo es una decadencia en comparación con la época de oro del correo, que es, yo no sé, las primeras décadas de los años de los 1900, pero que se consolida a lo largo de los 1800. De verdad te digo, en 1880, 1890 había más de 150 oficinas postales completas. está Y bien. sorprendentemente, mucha correspondencia, particularmente con Alemania, poca con España, mucha con Estados Unidos, poca con el resto de Centroamérica, muy escasa con Sudamérica, pero muy escasa con Sudamérica. Eh, pero bueno, Alemania y Estados Unidos fundamentalmente, uno puede decir que cualquier emisión de cualquier valor normal, de cualquier emisión de 1895 Ujú. del 5 y el 10 centavos, hay fácil, fácil, 400 cartas en el mercado. O sea que No, sí, está. hay Y para, correspondencia. sí, 150 estafetas en 51.600 kilómetros cuadrados no, no es poca cosa, que es la extensión que tiene Costa Rica, entiendo. ¿Te parece que no es gran cosa? No es poca cosa, me Ah, refiero a no, que es no, no, mucho, sí, 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 sí. No, es incluso bastante. cuando lo comparas con la distribución de la población por kilómetro cuadrado fuera de la ciudad capital, y te encontrás con que algunas de esas estafetas u oficinas postales, por ejemplo, San Carlos en esa época, en 1890, San Carlos tenía, ¿qué digo yo?, 4 o 5 personas por kilómetro cuadrado, si acaso. Claro, no, no. Tenemos el censo de 1892 y lo usamos en la filatelia de esa época muy activamente. Hay un grupo de filatelistas importante trabajando ese campo. Los últimos miércoles, por ejemplo, hay un grupo que se ha venido reuniendo de 3 a 5 personas regularmente trabajando colecciones de ese periodo, de esa década. Y el censo de población de ese año es un instrumento clave porque te da esta información.
Y tenían, o sea, separado lo que es el correo oficial del correo, o sea, Sí, el correo gubernamental del correo sí. Ya en 1883 se crean las primeras estampillas para el correo oficial. Como parte de allá. las emisiones normales, hay por lo menos a finales del siglo hay 3 emisiones en que existen por separado los tirajes de los sellos oficiales, en la que se llama Próspero, Soto y Escudos. Son las 3 emisiones de finales del siglo XIX, en la cual eso es claro. Y ya funciona también el telégrafo, y el telégrafo es el que usa, las estampillas son emisiones hechas para correos y telégrafos en ese periodo. Y el telégrafo es el que usa los valores altos. Bueno, ya he hablado demasiado, César. Gracias por dejarme Sí, tal aclarar. vez, sí, no, muchas Ahora, gracias, tal vez. Y un dato adicional, yo tengo una colección de enteros postales de 1890 y he estudiado, por supuesto, todo el material que tengo, que son más de 200 sobres circulados, la mayoría, como dice don Luis, a Estados Unidos o a Europa, especialmente Alemania, Inglaterra y Francia. Y es impresionante o sea, yo hice un estudio de la duración del correo desde Costa Rica a esos destinos. Lo coincidente que son todas las cartas en cuanto a su duración a estos lugares. Eran cartas que, o sea, el sistema estaba tan estructurado como un relojito suizo, de tal manera que sí, si usted llegaba y si usted vivía en San José, bueno, la gran mayoría de cartas son de San José, si usted aquí de la capital iba en la mañana y ponía la carta en el correo, esa misma mañana esa carta se iba en tren hacia el puerto del Caribe, de ahí ese mismo día o el día siguiente ya se montaban el barco que iban para Nueva Orleans o por Nueva York, duraba 5 o 6 días en ese recorrido. Luego, al día siguiente, se ponían en el barco que iba para Inglaterra, ahí duraban otra semana. Y de todas las cartas que yo tengo, por ejemplo, Alemania, la duración es casi estándar, son 21 días. 21 días desde San José, Alemania, casi todas. Ujú. Y así puedo mencionar, digamos, otros destinos como París, como por supuesto Londres, Nueva York, en donde las cartas de una manera increíblemente exacta, y durante un periodo de tiempo importante, tal vez unos 10 años, se duraba lo mismo, ¿verdad? En esa época. Trate usted de hacer eso ahora, en esta época. Envíe una carta a Alemania y dígame cuánto dura llegar a Alemania, ah, sí, ¿verdad? bueno. Ujú. Puede durar A meses, menos que pague inclusive a menos que paguen un solo- delivery, pero por correo normal, Ujú. ¿cuánto tarda una carta del día de hoy de Costa Rica a Alemania? Eh, Puede durar meses, pero lo más importante es que no va a durar lo mismo siempre. Va a Ah, durar, vamos. Ujú. una puede durar un mes, otra puede durar 2 meses, otra puede durar hasta un año, otra puede ser que no llegue, otra, etcétera. Entonces es impresionante estudiar en esa época por supuesto que el correo en esa época era de las cosas más importantes que existían, ¿verdad? En la sociedad. Y por Eso. supuesto que tenía esa característica que era muy sistemático y que utilizaba esos sistemas. Alfonso y después Mauricio, pero Sí, una palabra. Alfonso. Gracias. César, el relojito era suizo porque era nuestro. Bueno, también. Este, una cosa importante que se daba en el siglo XIX para que el correo en Costa Rica fuera realmente excepcional era por varias razones. Lo primero es porque localmente en todos los pueblos, en todo lugar a donde había una estafeta, la persona que era responsable de manejar esa estafeta, ya fuera como estación de telégrafo o agencia postal, era una persona sumamente letrada, era una Ujú. persona sumamente responsable,
De hecho, en Costa Rica los matasellos durante los primeros 50 años o más están muy bien colocados en las cartas porque la persona a cargo de la agencia postal o telegráfica se tomaba todo su tiempo y tomaba su trabajo muy en serio para hacerlo realmente excepcional, y es el resultado que nosotros tenemos hoy en la filatelia. Y lo segundo es, para los locales, si se recuerdan, desde finales del siglo XIX, nosotros teníamos en Europa, primero con base en Bélgica, luego en París, al Marqués de Peralta. Y el Marqués de Peralta era quien manejaba todos los asuntos de gobierno, de comunicación con la UPU, que estaba en Berna, y con los demás correos europeos, lo cual hacía que todo fuera muy eficiente y todo estuviera muy bien salvaguardado. Costa Rica fue de los primeros países que entró en la UPU gracias a él, porque él siempre fue en los primeros congresos de la UPU el representante de Costa Rica, y se consolidó en el de Madrid de 1920. Y creo que a él es que se le debe mucho de todo lo que existe en este país con respecto a la filatelia en los primeros años, porque él siempre estuvo muy involucrado en todos los trámites entre el gobierno y quien fuera su parte en Europa. Gracias, Ah, Alfonso. Sí, Mauricio. César, esa anécdota que mencionaste hace poco, que se supone que están los matasellos, dice Alfonso que en la tesorería, en algún lugar en San José, algo similar nos ocurrió aquí en Tegucigalpa. Hasta hace poco existieron, hasta en un registro, en un libro, cada cancelador, ya sea de primer día o de difusión, algo conmemorativo, se llevaba registro en un libro donde los iban preservando, o sea, la imagen, porque el hule con el tiempo se iba deteriorando y estuvieron guardados hasta hace poco, hasta que hubo una mudanza, la última mudanza de correos, y a nadie da razón del libro o de los canceladores. Ojalá que aparezca en algún momento, porque sí había como esa hoja esa imagen que nos mostraste, que están todos los canceladores colocados, algo así era el libro que teníamos aquí, de todas las emisiones. El único cancelador que apareció, curiosamente, y apareció hace poco en la oficina postal nuestra en Toncontín, en el aeropuerto. Es del cancelador del conmemorativo del primer vuelo Tegucigalpa-Miami. Nadie sabe cómo apareció. De 1959 apareció ahorita. Nadie sabe dónde estaba, pero apareció. Ha sido el único. Pero de ahí los demás, lastimosamente, no han aparecido. Y eso que tú mencionaste hace poco de los tiempos de entrega nos sucedió igual a nosotros. El correo en el siglo XIX a Europa y a Estados Unidos, y son los mismos destinos que dijo Luis Fernando. Igual las cartas de Honduras solo es Alemania, Estados Unidos, tal vez Francia y Gran Bretaña. De ahí vecinos, ninguna, no aparecen, o casi no aparecen. Era más rápido que ahora, increíble, pero en la época del jet, ahora es más lento que en la época del vapor. Pero ni modo, esas cosas son las cosas que nos pasan a veces. Correcto. Y muy bonito ese proyecto de la base de datos, César, muy interesante. Eh, Esa base va a estar disponible a futuro. ¿Cuál es la idea de la base? ¿Dónde va a La, estar para que uno la- pueda hacer consultas o... sí, la idea es ponerla a disposición de cualquier persona a través de la página de la asociación o de alguna red social, en donde Ujú, usted a través de un enlace pueda entrar directamente al buscador y pueda consultar eh, a través de alguna palabra clave o palabras clave, pues ujú. los matasellos existentes. Pero la idea es sí ponerlo a disposición del público, el público en general. Ah, ya. Ah, ¿Usaron los sellos alguna vez con fines fiscales o para timbrar escritura o siempre fueron nada más que para el correo?
Eso puede dar para otra charla, mi querido amigo Federico, porque sí, Ah, efectivamente, Costa Rica hubo usos telegráficos para sellos postales, hubo usos postales para sellos telegráficos o para sellos Ujú, fiscales, y bla, bla, bla. ajá, De hecho, hay una charla que yo di hace algún tiempo que tiene que ver sobre unos timbres proporcionales que fueron utilizados no solamente como timbres, sino como material postal. Entonces también existe la dualidad, no solamente en material, sino en matasellos. Uno se encuentra en colecciones del siglo XIX, se encuentra sellos cancelados con matasellos fiscales perdón, matasellos telegráficos, por ejemplo. Eso se ve comúnmente. En documentos, lo que sí hemos visto es que se han utilizado no timbres fiscales, sino incluso estampillas, ¿verdad? Sellos postales en documentos fiscales. Entonces uno dice, bueno, ahí, ¿qué pasó? Se acabaron los timbres, tuvieron que utilizar los sellos postales o al ujú, contrario, ¿verdad? También se han visto en cartas postales, pues el uso de timbres. Eso puede dar para una charla completa, porque sí ujú. hay mucho de eso en la filatelia costarricense. mira, bueno, qué bueno, muy bueno. Gracias. Ok. No miro más manos en alto, César, así que nuevamente felicidades por la charla, muy Muchas interesante. gracias. Gracias a ustedes por la Gracias a ti. atención. Y el día de mañana.